Bueno, voy a ser muy breve para presentar al ministro consejero. Él está en lugar del embajador representándolo. Cuando el embajador está fuera del país, él es quien queda a cargo de la embajada. Esas son un poco sus funciones. Prometo ser sumamente breve, así él tiene el tiempo para hablarles, que lo van a aprovechar mucho más que el tiempo que les pueda dedicar yo. Pero baste decir que es realmente un especialista en Latinoamérica. Él estuvo asentado en 5 países ya latinoamericanos y proviene de California, en donde hay una gran comunidad latinoamericana, así que es siempre un gusto escucharlo hablar en estas temáticas. Pero sin más, entonces les presento a Thomas Kelly, nuestro ministro consejero. Bueno, muchas gracias, Gastón, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Debo decir que realmente estoy impactado que hay tanta gente acá. Me imagino que alguien me sigue que va a hablar y por eso ustedes están acá. Bueno, quisiera agradecer a los doctores de Vicence y por supuesto al doctor Cachiero Frías por su gentil invitación. Es particularmente significativo para mí el poder intercambiar ideas con futuros diplomáticos y líderes como ustedes. Hace casi 2 años que estoy en la Argentina. Me atrevería a decir que estos son tiempos de mucho dinamismo y apasionantes para la región, tiempos que ofrecen grandes esperanzas y expectativas. Pero tengo que decir que también son tiempos de grandes desafíos, a medida que los gobiernos y las sociedades luchan por hacer realidad la promesa y concretar los beneficios de seguridad, libertad y oportunidades que el ejercicio de la democracia debiera brindar a sus pueblos. Las consecuencias de una crisis económica histórica se sienten en todo el hemisferio y imprimen nuevas presiones sobre pueblos y gobiernos que ya están sobreexigidos. La seguridad y protección de nuestros ciudadanos es puesta en riesgo por el tráfico de drogas, la anomía y un sinnúmero de otras amenazas. Nuestro desafío energético nos presenta la oportunidad de desatar nuestro potencial económico conjunto, aumentar nuestra seguridad y proteger nuestro planeta. Y creo que es importante tratar en forma pragmática las cuestiones que enfrentan los pueblos del continente americano en la actualidad, dejar atrás los argumentos ideológicos del pasado y enfocarnos en vez en el modo en que podemos trabajar conformando asociaciones efectivas en múltiples áreas para comenzar la exigente tarea de avanzar en el tratamiento de la crisis económica, del futuro energético y climático y en cuestiones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos. Estos son tiempos propicios para considerar nuestra relación bilateral, ya que nuestros 2 gobiernos construyen en base de vínculos del pasado y identifican nuevas áreas concretas de colaboración con la asunción del nuevo gobierno en Washington. El presidente Barack Obama completó 100 días en su cargo hace alrededor de una semana. El presidente Obama asumió con el compromiso de restablecer la relación de los Estados Unidos con el mundo, reparar alianzas y construir asociaciones para lidiar con amenazas y preocupaciones globales. Lo expresó claramente durante su discurso de asunción al pueblo estadounidense y al mundo, que Estados Unidos es un país amigo de cada nación y de cada hombre, mujer y niño que busque un futuro de paz y dignidad. Y nuevamente estamos listos para guiar. En su segundo día de funciones, el presidente sostuvo los valores de los Estados Unidos, a la vez que protegió nuestras Fuerzas Armadas y la seguridad nacional al firmar los decretos para cerrar el centro de detención en la bahía de Guantánamo y prohibir la tortura.
prohibió las técnicas avanzadas de interrogación que fueron autorizadas bajo la administración anterior y dejó en claro que los Estados Unidos no toleran la tortura. Durante sus primeros 100 días en funciones, el presidente, junto con todo su equipo de política exterior, incluyendo a nuestros diplomáticos en la vanguardia, establecieron contacto de manera directa con los pueblos y los líderes del mundo y han demostrado que los Estados Unidos se basarán en la fortaleza, la visión y el respeto para que el progreso sea posible. Nuestro presidente y su equipo están en comunicaciones con Argentina como parte de este esfuerzo. La reunión entre la presidente Fernández de Kirchner y nuestro vicepresidente Biden en Chile fue un excelente comienzo, así como cuando el presidente Obama pudo hablar con la presidenta Fernández de Kirchner tanto en la cumbre del G20 en Londres como en la cumbre de las Américas en Puerto de España. La reciente cumbre de las Américas es digna de mención por lo que implicará para las relaciones entre los Estados Unidos y la totalidad de Latinoamérica. Fue la primera oportunidad para el presidente Obama de conocer a muchos de los líderes de la región. Nuestro gobierno está muy animado con los resultados. Los líderes del hemisferio acordaron, en palabras del presidente Obama, trabajar juntos en áreas en que tenemos intereses mutuos y más que disentimos, poder disentir respetuosamente. Nuestro presidente destacó que no hay socios mayores y menores en el continente, solo somos socios comprometidos a avanzar en una agenda común y superar desafíos comunes. Aquí en Argentina, esa agenda común es particularmente rica. Nuestros dos países tienen importantes responsabilidades de liderazgo a fin de satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos, personas con preocupaciones reales referidas al crecimiento económico, la equidad, el medio ambiente, la democracia, los derechos humanos y la seguridad. Nuestros dos países poseen la gran fortuna de contar con amplios recursos, capital humano para crear soluciones. Un aspecto crítico de ese proceso se relaciona con la construcción de lazos entre los líderes de todos los sectores de ambos países que van del gobierno al sector privado y la sociedad civil. Por ejemplo, nuestros dos países mantienen lazos comerciales fuertes y de larga duración. Existen más de 500 empresas estadounidenses trabajando acá en Argentina. Esas empresas emplean aproximadamente 155,000 argentinos. Muchas de estas compañías poseen una historia de larga data en la Argentina. Algunas de ellas acaban de celebrar su centenario acá. Sus directores ejecutivos son en muchos casos argentinos. De hecho, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos acaba de celebrar su aniversario número 90 en el país. Es un placer comentarles que muchas de esas empresas estadounidenses se encuentran entre las más solicitadas por argentinos que buscan empleo. En una encuesta del año pasado del diario Clarín sobre las mejores empresas para trabajar, 6 de los 10 mejores eran estadounidenses. Muchas de estas firmas practican la buena ciudadanía empresaria, participan activamente promoviendo proyectos sociales y educativos dentro de sus comunidades y que han ayudado a mejorar la vida de cientos de miles de argentinos. El comercio bilateral entre nuestros dos países aumentó considerablemente en 2008 hasta sobrepasar los 13,000 millones de dólares. Las exportaciones estadounidenses aumentaron casi en 29%
y las importaciones estadounidenses desde Argentina crecieron un 30% con respecto a los niveles de 2007. Si bien el comercio bilateral entre ambos países ha disminuido durante el primer trimestre de 2009 debido a la crisis financiera global, estamos trabajando con intensidad para mantener nuestros lazos comerciales con Argentina. El tipo de bienes que exporta Estados Unidos a la Argentina son principalmente bienes de capital. Esas son las clases de productos que ayudan a mejorar la productividad de Argentina y la capacidad del país para generar y mantener elevado el nivel de empleo de alto valor agregado. En el marco de la relación bilateral, también trabajamos activamente para ayudarnos mutuamente a enfrentar desafíos. Un desafío importante para nuestros dos países, por ejemplo, está relacionado con el tráfico de drogas. Con respecto a este tema, cabe mencionar que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales de ambos países cooperan de manera importante para combatir el tráfico de drogas. Los argentinos están cada vez más preocupados por la violencia y los delitos en las calles relacionados con el comercio de drogas, como así también por el daño insidioso sobre los jóvenes causado por drogas como la sustancia altamente adictiva derivada de la cocaína, conocida como Paco. Compartimos esta preocupación con respecto al aumento del consumo de drogas en Argentina. Por estas razones, estamos trabajando para fortalecer y ampliar nuestra cooperación con el gobierno de Argentina para combatir el tráfico de drogas. La Argentina, al igual que mi país, ha sufrido ataques terroristas en sus territorios. Ambos conocemos muy bien el peligro real que esta amenaza representa, así como la amenaza frecuentemente relacionada con el delito transnacional. Poseemos una relación cooperativa mutuamente beneficiosa en áreas como la no proliferación de armas y la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la trata de personas. Compartimos el interés por contar con democracias más sólidas y estables en América del Sur, en todo el hemisferio. Luego de la reunión del secretario de Estado adjunto Shannon con la presidenta Fernández de Kirchner en abril del año pasado, nos propusimos ampliar nuestro diálogo y buscar nuevas áreas de cooperación. El restablecimiento de un proceso especial de consultas bilaterales de alto nivel es significativo porque a partir del reconocimiento compartido de la importancia de nuestra relación bilateral, se compromete a ambas partes en un marco de consultas periódicas en pos de construir y ampliar la cooperación. Nos reunimos nuevamente aquí en Buenos Aires en julio y esta vez fue posible firmar acuerdos en áreas tales como la nanotecnología, parques nacionales y energía alternativa. Además, estamos explorando otras fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. Un área vital a la que estamos dedicando más recursos es la de los intercambios educativos y culturales. Desde los días en que el presidente Sarmiento colaboraba con el educador estadounidense Horace Mann, argentinos y estadounidenses han trabajado juntos para alcanzar el objetivo de educación para todos, reflejando la visión compartida de que el ciudadano con educación es la base de la democracia. El pilar de los intercambios educativos para nuestra embajada es la Comisión Fulbright, una entidad bilateral financiada por ambos gobiernos con el apoyo de empresas y fundaciones privadas.
Cada año la Comisión Fulbright ofrece becas a aproximadamente 120 argentinos para sus estudios o investigaciones y trae a la Argentina a unos 80 alumnos y becarios estadounidenses. Para hacer más accesibles a nivel general las oportunidades de intercambio, estamos asimismo ampliando un programa para que los alumnos de escuelas públicas pueden estudiar inglés en 2 de los 16 centros binacionales diseminados a lo largo de la Argentina. Como pueden ver, a partir de esos muchos emprendimientos, la fortaleza de las relaciones entre los Estados Unidos y Argentina no depende exclusivamente de la cooperación entre gobiernos. Se basa en la calidad de las relaciones comerciales establecidas por nuestras empresas, la responsabilidad social empresaria que practican, el flujo de estudiantes y intercambios culturales en ambas direcciones, los proyectos compartidos entre ONGs, la red de lazos entre empresas, académicos, comunidades culturales y la sociedad civil de ambos países. Viendo las características de la audiencia de hoy, en la que veo los rostros de muchos futuros líderes, quiero alentarlos a desempeñar un rol en la construcción y fortalecimiento de las relaciones bilaterales con sus ideas y su participación. La diplomacia entre personas es un fundamento esencial para las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos. Bueno, terminando, debo confesar que siempre es riesgoso predecir el futuro. Pero debo decir que soy optimista respecto de las tendencias de largo plazo de nuestra relación bilateral, a pesar de todos los desafíos que enfrentamos. Los argentinos y los estadounidenses compartimos tantas cosas, desde nuestra historia como sociedades de inmigrantes hasta nuestra fascinación por los deportes y la música rock. Y puedo también detectar un creciente interés en nuestra sociedad acá. Los argentinos están viajando más a los Estados Unidos en comparación con años anteriores, con un aumento de 42% de la demanda de visas de no inmigrantes desde el año 2004. En otros países de Latinoamérica, la cantidad de personas que solicitan visas es menor debido a la crisis económica, pero en Argentina no es así. La tasa se encuentra en aumento, no en disminución, a medida que más argentinos hacen sus valijas para viajar a los Estados Unidos. Hasta el momento hemos adjudicado un 26% más de visas durante el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. El desafío que enfrentamos todos nosotros, argentinos y norteamericanos, interesados en el futuro de nuestra relación bilateral, es el de convertir este mutuo interés en las sociedades y los procesos políticos del otro país en manifestaciones más tangibles de cooperación concreta entre nuestros gobiernos y, más importante aún, entre nuestras sociedades. Creo firmemente en que si deseamos liberarnos de argumentos y ideologías de épocas pasadas, continuar actuando con un sentido de responsabilidad, respeto mutuo, entonces nuestras dos naciones pueden surgir después de este periodo pleno de desafíos más fortalecidos, más prósperos. Y así podremos promover las oportunidades, la igualdad y la seguridad a lo largo del continente americano. Bueno, muchas gracias por su atención, estoy muy agradecido y ahora sería un placer contestar sus preguntas. Muchas gracias. También deseo presentar a nuestra querida Eloísa María de Vera, secretaria técnica de la Facultad de Derecho, y a la común amiga Susana Durán Sáenz, que es la directora de la carrera
de Relaciones Internacionales, y por su especialidad le vamos a dar el privilegio de la primera pregunta. Gracias, Roberto. Sí, bueno, primero, gracias por estar acá, gracias por haber venido un día sábado tan soleado y a acompañarnos en la apertura de la diplomatura de Relaciones Internacionales. Y la verdad que yo quisiera hacerle una pregunta referida a la política exterior de los Estados Unidos. Hillary Clinton, cuando asumió, dijo que a partir de acá Estados Unidos iba a hacer o a aplicar una diplomacia inteligente. A mí me gustaría, si usted nos puede decir cuáles son las bases de esa diplomacia inteligente. Bueno, cuando se habla de la diplomacia inteligente, se trata de un herramienta que se llama en inglés soft power, poder como suave. O sea, utilizando no solo la fuerza militar de los Estados Unidos, que es una herramienta también, pero no se puede aplicar en todos los lugares, sino también el hecho de que nuestra sociedad tiene mucha influencia, mucha atracción. Por ejemplo, un ejemplo de lo que estamos haciendo en Argentina. Yo hablé un poco del hecho de que la música rock de los Estados Unidos tiene muchos adeptos acá, ¿verdad? Entonces el embajador Wayne y yo hemos tratado de aprovechar la llegada de todos esos grupos musicales y hablando con esos grupos, explicándoles que hay muchos jóvenes argentinos que le encantaría asistir a sus conciertos, por ejemplo, o conocerles, pero no tienen los recursos económicos. Y realmente me han sorprendido que muchos de esos grupos han dicho, sí, claro, sería magnífico. Y entonces muchas veces yo voy con algunos jóvenes del conurbano, por ejemplo, para asistir al concierto, para conocer los músicos. Y a veces los músicos quieren venir a la comunidad. Es una manera de construir vínculos entre personas, de lo que yo estaba hablando en el discurso, pero también indica a la gente acá, mucha gente, especialmente de escasos recursos económicos, no han tenido la oportunidad de conocer ni un norteamericano en su vida, y creemos firmemente si hay contacto personal, es mucho más probable que van a tener actitudes más positivas hacia nuestro país. Entonces, estamos tratando de hacer eso en todo el mundo, no solo con el músico o otras áreas de interés mutuo como el deporte, por ejemplo, pero en todos los aspectos culturales de nuestra sociedad, porque tenemos, en nuestra opinión, tenemos mucho que ofrecer que demuestra los intereses comunes entre nuestros países. Perdón, el presidente Obama tiene una firme convicción de que es mucho más positivo crear alianzas y distender un poco el nivel de conflicto que digamos, retomar claro. lo que Bush había hecho como... Claro, en términos generales yo diría que el Partido Demócrata del presidente Obama prefiere resolver los conflictos por una manera diplomática, no usando las armas, y el Partido Republicano prefiere utilizar este elemento con más frecuencia que los demócratas. O sea, podemos debatir el nivel exacto, pero en términos generales yo creo que es así. También la otra diferencia en la política exterior es que el presidente Obama y mi jefa Hillary Clinton enfatizan más la cooperación multilateral en vez de acciones unilaterales o acciones con un grupo reducido de aliados. Quería, señor ministro, focalizarme en un punto que usted... Si hablamos un poquito más alto, si nos escuchan. Sí, focalizarme en un punto que usted, me parece que seguramente a través de esta nueva gestión podemos
extenderlo un poquito más, y es el tema de la integración. En el caso de América Latina, nosotros estamos viviendo un proceso bastante interesante en los últimos 3 años, vinculado a la creación de la UNASUR, y esto me parece importante para ambos países, y en lo que respecta a UNASUR fundamentalmente porque confluyen varios países en este esquema. Claro. ¿Cuál es la perspectiva de los Estados Unidos en función de este esquema que se está planteando de integración a partir de los últimos 2 o 3 años que tiene que ver con esto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sobre todo, disculpe, en el caso de la defensa, porque acabamos de, hace un mes, un poquito menos, se genera en la UNASUR, independientemente de la integración económica, financiera, etcétera, el esquema de defensa con el Consejo de la UNASUR. Bueno, primero quiero decir, quiero enfatizar que apoyamos la integración hemisférica acá, inclusive con la UNASUR. Y de hecho, la reunión en la Cumbre de las Américas entre el presidente Obama fue solicitada por la Casa Blanca por medio de Michelle Bachelet en su rol de presidenta de la UNASUR. Entonces, creemos que si tiene éxito sería magnífico. O sea, y esta respuesta está basada en nuestra experiencia en Europa, donde la integración fue un entrenamiento primero para el crecimiento económico de este continente, que nos ha beneficiado muchísimo porque es un mercado de exportación, por ejemplo, muy grande para nosotros. Pero segundo, porque con los esquemas de integración económica, política y militar implica una etapa más pacífica entre los países, ¿verdad? En cuanto entonces voy a hablar un poco de la integración militar. ¿Cuál es nuestro interés militar más grande en América del Sur? Que no hay guerras más que todo, ¿verdad? Entonces, en este sentido yo creo que hablando de largo plazo estamos en una etapa bastante positiva en esta región, porque no hay mucha tensión entre los países. Argentina no está a borde de guerra con ningún país, y hay muchos estudiantes jóvenes acá que tal vez no recuerden eso, pero yo soy viejo y yo recuerdo eso. Yo estaba viviendo en Chile en el año 90. Yo fui a Punta Arenas para hacer algunas cosas, y porque había un gran accidente, se murieron muchos norteamericanos. Yo tenía que ir a buscar los cadáveres. Estaba en un base militar, en un base aérea chilena, y allá tenía varios aviones de caza listos, y yo estaba preguntando al comandante por qué tienen todas esas aviones de caza acá, y él me dijo, bueno, porque podemos estar en guerra con la Argentina en cualquier momento, y me sorprendió. Eso fue menos de hace 20 años básicamente, y ahora hay unidades chilenos argentinos conjuntos en las Fuerzas Armadas. Entonces esa integración es muy positiva y debe ampliarse. Ahora bien, pensamos que podemos ayudar también en este proceso de integración, pero es una decisión soberana de los gobiernos de la región. Puede pasar con nosotros o sin nosotros, nos da el mismo básicamente. Okay, gracias. Tengamos en cuenta que cuando se reemplaza la hipótesis de guerra, o sea, cuando hay integración, se reemplaza al dios Marte, que es el dios de la guerra, por el dios Mercurio, que es el dios del comercio. Sí. Bueno, preguntas, muy bien, Luisa. Sí. Esperando. Bueno, señor consejero, le quería preguntar si usted está de acuerdo con la expresión Estado fallido. Más que nada estoy pensando en que la última edición de una revista americana le otorgó el carácter, no de Estado fallido, pero sí de país en riesgo, a México, Colombia y Bolivia. Bueno,
Bueno, no estoy de acuerdo que estos países están fallidos. Yo creo que existen en el mundo. Un ejemplo sería Somalia. Pero, o sea, el gobierno mexicano es un gobierno que enfrenta muchos desafíos, especialmente relacionados con la lucha contra el tráfico de narcóticos. Nosotros estamos muy comprometidos a esa lucha también. Y la Hillary Clinton dijo recientemente que reconocemos que México tiene ese problema porque tiene una frontera con los Estados Unidos que tiene mucha demanda por esas drogas, lastimosamente. Pero el gobierno mexicano tiene mucha gente capaz. Yo creo, mi criterio personal, otro ejemplo de la capacidad de este gobierno es su lucha y su transparencia en esta situación de la gripe porcino, donde está tratando de enfrentar un crisis médico muy serio, pero está haciéndolo en una manera muy profesional a mi criterio. Entonces, no creo que podemos decir que es un país fallido. Colombia igual, o sea, todo el mundo sabe o sea, la guerra civil que ha sufrido por muchos años, muchas décadas realmente, pero a la vez el gobierno colombiano es muy eficaz en muchas maneras. Si uno viaja a Bogotá ahora, se ve una sociedad que realmente funciona. En cuanto a Bolivia, bueno, es un país que también está un poco dividido, pero tiene un gobierno democrático y está tratando de hacer una sociedad más equitativa. Entonces no creo que podemos decir que es un gobierno fallido tampoco. Pero el tema es importante, ¿verdad? O sea, hemos visto varios ejemplos de estados que realmente fueron fallidos y los problemas que eso provoca. Un ejemplo muy claro para nosotros norteamericanos es Afganistán hace 10 años, donde estaba escondido Osama Bin Laden y esa gente de Al-Qaeda, y el ataque contra nuestro país en el 2001 fue lanzado por este país con un gobierno de Talibán que básicamente no fue un gobierno. Entonces, la comunidad internacional tiene muchos intereses en tratar de prevenir que no existen esos países fallidos. Otro ejemplo, en Somalia ahora tenemos ese problema de las piratas, y todos los países con barcos están sufriendo por los piratas que salen. ¿Por qué Somalia tiene tantas piratas? Porque no tiene gobierno. Otra pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Qué posición de los Estados Unidos de América con respecto al tema Malvinas? En cuanto a los Malvinas, pensamos que es un asunto entre Argentina y Gran Bretaña, y pensamos que debe resolverlo en una manera pacífica, y punto. Muchas gracias. Gracias por las dos preguntas, las dos son muy buenas. Yo creo que la respuesta a las dos son no. Pero para elaborar un poco sobre la primera, sobre los futuros acuerdos de libre comercio, yo no creo que está muy claro todavía qué va a ser la política comercial de nuestro gobierno. En el corto plazo yo no creo que van a haber nuevas negociaciones bilaterales o hemisféricas. Eso fue una política del gobierno anterior, y el nuevo gobierno no ha dicho nada en cuanto al tema. Tenemos 1 o 2 acuerdos bilaterales de comercio que tenemos que votar en nuestro Congreso, un acuerdo con Panamá, creo, y otro con Colombia. Y
creo que es posible que la administración va a dejar que el Congreso vote en eso, pero no creo que va a gastar mucho capital político en esos procesos ahora. Y la razón básica tiene menos que ver con el hemisferio que con la situación global, porque ahora la situación económica en mi país y en muchos países es muy complicada y es muy difícil políticamente empujar procesos de liberalización de comercio cuando mucha gente está perdiendo sus trabajos. Entonces yo creo que tal vez no es el momento más propicio para tratar de hacer algo en cuanto a la liberalización de comercio. En el largo plazo es muy posible que el gobierno va a querer hacer algo. Yo solo puedo prognosticar, ¿verdad? No soy el presidente, pero yo creo que lo más probable sería un intento de hacer algo no en forma hemisférica, sino multilateral en el proceso OMC. En cuanto a la guerra preventiva, como yo estaba comentando antes en la primera pregunta, yo creo que es muy poco probable que el gobierno de Barack Obama va a seguir este tipo de política. No es la política que él ha apoyado durante toda su carrera. Él ha dicho en la campaña, tengo que agregar, que él no rechaza 100% el uso de fuerza militar en todos los casos. Entonces eso debe quedar claro también, pero a la vez es claro que la política exterior de este nuevo gobierno no va a utilizar esta herramienta tanto como el anterior. Muchas gracias. Ahora, señor ministro, en nuestro planeta, en los últimos años, en las últimas décadas, han ocurrido varios desastres naturales que, según muchos estudios, se atribuyen al calentamiento global, la disminución del agrandamiento, como se le quiera llamar, la modificación de la capa de ozono. Y hay unos tratados, como el Tratado de Kioto, como ahora la última conferencia de Potsdam, que han sugerido diversas modificaciones, fundamentalmente en los procesos industriales. Estados Unidos, ante Norteamérica, se ha negado a firmar el Tratado de Kioto y, según lo que públicamente sabemos, quizás haya cosas que no trascienden al ciudadano común como somos nosotros, pero hay serias presunciones de que esa presión de la industria estadounidense a su gobierno es la que impide que podamos tener una paliativa solución a este problema, si es que realmente este problema del calentamiento global, etcétera, tiene que ver con la no emisión o la excesiva emisión de algunos gases. Sí. Quería saber si usted tiene idea si Estados Unidos, con la presidencia del presidente Obama, puede influir en sus industrias, porque todo esto es un tema comercial, de dólares, claro, de pesos, para que de alguna manera, si es que esta es la verdadera causa del calentamiento global, pueda ser modificada la postura industrial de Estados Unidos. Sí, yo creo que la respuesta es sí, que el presidente Obama ha dicho muy claramente que el cambio climático es una realidad y tenemos que enfrentarlo, no solo mi país, sino todos los países. Y yo creo que quiere firmar el Tratado de Kioto también, o sea, va a ser complicado no solo en mi país, pero en todos los países por la situación económica que enfrentamos, porque la solución la solución es complicada, porque tratando de influir el medio ambiente no es cosa fácil, ¿verdad?
y enfrentamos una crisis global económico a la vez, donde mucha gente está perdiendo sus trabajos. Entonces hay muchos países, no solo en mi país, donde la gente prefiere enfocar en asuntos económicos en este momento, pero es claro que el gobierno de Barack Obama está muy comprometido con el tema. Estoy muy preocupado por lo que está pasando y también creo que no tenemos mucho tiempo para resolver este problema. Para evitar el desastre en las futuras generaciones tenemos que actuar. Entonces yo creo que eso va a ser uno de los grandes temas de este gobierno. En los últimos 8 años, el gobierno estadounidense prácticamente estuvo de espalda para los latinoamericanos, para sus problemas, sus inquietudes, talvez por tener otras prioridades, especialmente en Médio Oriente. Isto possibilitou governos, particularmente em Sudamérica, aparecimento de governos completamente contrários à política norte-americana. E no discurso de sua presidência dijo que deveria intensificar as relações com Latinoamérica. Que medidas concretas, em uma parte principalmente política, porque pela parte política irá se originar ações para a parte econômica e social, o governo está tentando reverter esta situação que passou os 8 anos passados, do governo passado. Bueno, yo creo que, primero están definiendo eso porque estamos en los primeros 110 días de la administración, pero el gobierno de Obama va a tratar de enfocar en los temas de interés más importante para la gente de América Latina y están tratando de identificar cuáles son. Nosotros pensamos que son los siguientes. Primero, la seguridad pública. Es un problema de México a Argentina y en Brasil también, creo yo. No es un asunto fácil, pero hay muchos crímenes transnacionales ahora y tenemos mucha experiencia en tratar de ayudar en este asunto. Entonces eso va a ser un enfoque. Otra es la cooperación energética. La solución de crisis energética en el mundo solo se puede resolver por medio de la cooperación transnacional. Es así en Brasil, con los vínculos con otros países que tiene en cuanto al suministro de energía. Es así en la Argentina y es así en los Estados Unidos. Y pensamos que especialmente debemos pensar en las políticas que ayudan a promover nuevos tipos de energía, por ejemplo, la energía solar y eólica. Son dos donde la Argentina tiene grandes potenciales, pero también los biocombustibles, tanto en Brasil como en Argentina. Entonces esos solo son ejemplos, pero yo creo que el clave primero es en políticas sobre los temas más importantes para la vida común de la gente latinoamericana, de los pueblos latinoamericanos. Y segundo, creo que es otra manera de comunicar. Muchas veces yo creo que en el pasado en mi país hemos hablado usando el dedo demasiado y yo creo que muchas veces es mejor escuchar primero
y después hablar. Yo no lo he hecho esta mañana porque tuve que dar este discurso, pero usualmente soy así. Entonces, yo creo que con este tipo de actitud podemos mejorar la relación. Y un ejemplo de esta actitud fue lo que hizo el presidente Obama en Puerto de España, donde él se sentó y escuchó más que todo. Dio un discurso breve, pero estaba ahí escuchando todos los discursos para pensar en la nueva relación. Gracias, señor. Adelante. Acá tenemos un representante de la comunidad árabe. Muy bien. Pero no me voy a referir a esa región del mundo ya que es Latinoamérica. ¿Cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos respecto al control y regulación de los paraísos fiscales, en general y en particular en el continente americano? Ya que esta reciente cumbre de Londres no encontró soluciones importantes al respecto. Conociendo esta crisis económica que ha sufrido Estados Unidos, de liquidez en los bancos, en las empresas, conocemos todos que gran parte del capital circulante del mundo está en esos países. Sí, la política del gobierno de Obama es básicamente la misma política que tiene el gobierno de Fernández, de Kirchner. Queremos aumentar los controles contra los paraísos fiscales y eso representa un cambio del gobierno del presidente Bush, porque pensamos que es como usted dice, que hay muchos recursos en estos lugares y no es correcto que las empresas y la gente con mucho dinero puede utilizarlo para evitar su responsabilidad social de pagar impuestos. Es una lucha porque no todos los países del grupo G20 está de acuerdo, pero el gobierno de Obama está comprometido con este tema. Gracias. Okay. Cuando venga personal diplomático británico, que denomino consecuencias no queridas de la historia. Sí. ¿No? Por ejemplo, Sí. Alemania, en la Primera Guerra Mundial, financió la ida de Lenin al Imperio Ruso para generar caos. Ese caos se transformó en la Unión Soviética, generó un enemigo. Israel ocupó el sur del Líbano para tener un colchón de seguridad, generó Hezbollah. Y ahora vemos que están serias dificultades Pakistán. ¿No estaremos generando más problemas en el futuro? Sí, puede ser, pero no sé cuál es la alternativa. Estuvimos hablando antes de los estados fallidos, ¿verdad? No creo que está en el interés de la comunidad internacional de tener un estado fallido con armas nucleares. Y entonces, también es un país, o sea, grandísimo, con como, no sé, 5 o 6 veces la población de la Argentina. Entonces, es un país muy importante y por eso estamos tratando de colaborar con las autoridades ahí para que la Talibán no avanza más. Pero sí, no hay duda que es muy complicado ahí. También en Afganistán es muy complicado. Pero si lavamos las manos y decimos es demasiado difícil, yo creo que podemos tener problemas en el futuro. Sobre todo como uno amenaza a una persona que no le importa morir. Es más, cómo amenaza a una persona que desea morir, ¿no? O sea, el judío cristiano tenemos una formación en la cual la preservación de la vida está en la cúspide de la unidad. Sí. Pero cómo amenaza a una persona está cargada de dinamita que tal vez desea morir. Eso es un problema. Sí, y yo no tengo una respuesta para eso. Bueno, quienes llevamos ya
unos cuantos años con nuestra edad trabajando en desarrollo particularmente de la defensa, hemos visto en pasadas épocas, décadas del 90, por ejemplo, la llegada de material militar como parte de planes de asistencia militar de Estados Unidos para nuestro país. En el caso de la unidad mía, bueno, la llegada de instrumentos de 4C-130 transferidos de la Guardia Nacional. Sí. Desde los 90 a la fecha no hemos visto más novedades referente a la llegada de material. ¿Es no requerimiento del gobierno argentino o no oferta del Estado americano? No, hay oferta, pero depende del gobierno argentino para hacer la pedida, pero administramos un programa de asistencia militar a muchos gobiernos en la región, inclusive la Argentina, y todavía estamos colaborando con todos los servicios de las Fuerzas Armadas argentinas y suministramos algunos materiales, pero yo creo que o sea, la respuesta real a su pregunta es que es una cuestión de recursos, ¿verdad? O sea, hay que pagar para ese material en términos generales y es una cuestión presupuestaria. Muchas gracias. Claro. La pregunta en síntesis es ¿cuál es la posición de la nueva administración con respecto a la reforma de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que el gobierno acepta la necesidad de reformarlo, pero no puede decirle cuál va a ser el resultado. Hay varios, es cierto lo que usted dice, que hay la seguridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas refleja el mundo de los años 40 básicamente. Los tiempos han cambiado, hay muchos gobiernos que tienen interés en estar presente ahí. El gobierno de Brasil es uno, otro es el gobierno de Japón, dice que somos la segunda economía del mundo y queremos estar presentes. Ellos también, la India, que es el segundo país en población, la democracia más grande del mundo. Entonces hay varios países que tienen reclamos y no va a ser fácil arreglarlo porque la comunidad internacional tiene más de 200 países, ¿verdad? Y tratar de hacer una resolución que todos pueden aceptar no sería fácil, pero es cierto que vamos a hacer el intento. Uno de las consejeras más importantes de Barack Obama ahora es la nueva embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, y eso creo yo es una indicación de la seriedad que tiene el nuevo gobierno para enfrentar los asuntos de las Naciones Unidas. Gracias. En el mes de junio viene el embajador de la India. Le vamos a repetir la pregunta. Usted y el gobierno de su país sobre la decisión unilateral argentina de suspender los vuelos con México y qué decisión hubiese adoptado Estados Unidos contra la Argentina, que Argentina también hubiese suspendido los vuelos directos con Estados Unidos. Bueno, no tenemos una posición formal sobre la decisión del gobierno argentino. La única cosa que puedo decir es que hemos dejado nuestra frontera con México abierta y todos los vuelos entre nuestros países continúan. Teniendo en cuenta que el tránsito fronterizo es de decenas de miles de personas por día. Sí, claro. Es más importante de lo que es el prejuicio. Sí. Debe ser la frontera más transitada del mundo. Claro. O sea, y no sé, la gente que no han estado en la frontera estadounidense-mexicano, realmente no se trata de dos países, se trata de como un país unificado, básicamente. O sea, yo soy de Los Ángeles, en California. Es una ciudad mexicana. Las 5 estaciones de radio más importantes son con música ranchera y hispanoparlantes. Entonces, y eso extiende de California hasta Texas.
que es una frontera inmensa de varios miles de kilómetros. Entonces, cerrando la frontera sería algo muy serio y no es algo que hemos decidido hacer. Y también con esos tipos de gripes es muy difícil controlarles solo cerrando vuelos, ¿verdad? Porque ahora hay casos en Nueva Zelanda, hay casos en todo el mundo, y con toda el tránsito entre México y los Estados Unidos no es posible cortar todos los vínculos entre nuestros países. Ya hemos avanzado demasiado en las relaciones internacionales para hacer eso. Hacemos las dos últimas preguntas. Buenos días. Buenos días. Se olvidó del vino. Usted habló del rock, la educación en California es uno de los principales productores americanos de vino. Claro. Y estoy muy contento de estar en un país con vino excelente. Antes yo estaba en Lituania, en Europa Oriental, tiene una cerveza muy fina, pero el vino no. Bueno, varias cosas en respuesta a su pregunta. Primero, la verdad que tenemos una buena relación con China. El desarrollo de la economía china tiene mucho que ver con la demanda del consumidor norteamericano y los líderes de China entienden eso muy bien. Eso es el primer punto. El segundo punto es que nosotros no tememos que los gobiernos latinoamericanos tienen relaciones políticas importantes con China. China es un país muy importante, o sea, es el país con más gente en el mundo y también tiene necesidad de importar muchos recursos que países como Argentina puede vender. Nosotros entendemos eso y eso no nos da miedo. A la vez, yo, como he dicho en mi discurso, yo creo que la base de las relaciones internacionales son los lazos culturales y los intereses mutuos. Y yo creo que los Estados Unidos y Argentina tienen esos intereses mutuos y lo tenemos más que un país en Asia o un país en otra parte del mundo. Aún más cuando ya estamos llegando a ser uno de los países de hispanoparlantes más grandes del mundo. Es algo que países como China no tiene. Entonces, para nosotros es natural que China está aumentando sus actividades en la región y no es algo que tememos, ¿verdad? Pero a la vez tenemos mucha confianza que vamos a seguir con una relación bilateral muy importante con Argentina y con otros países de América Latina. Sí. Hasta hace poco escuchábamos hablar de la guerra infinita y hoy habla de un poder suave. ¿Qué enseñanza dejó la era Bush? ¿Qué fue? ¿Qué enseñanzas dejó la era Bush? ¿Qué enseñanzas? Bueno, no sé, tal vez uno sería que es muy complicado. Bueno, pueden haber muchos libros sobre las enseñanzas de la época Bush. Yo creo que uno es que utilizando herramientas de la fuerza militar en otros países, no solo tiene que considerar si puede ganar la guerra en sí, ¿verdad? Sino si tiene los recursos y la capacidad para enfrentar los desafíos después de la guerra. Porque las Fuerzas Armadas de nuestro país son muy fuertes, ¿verdad? Pero no pueden resolver todos los problemas que existen en muchos de esos países. Y vimos eso en la situación de Irak. Y yo creo que es algo que estamos
estamos conscientes de eso, tratando de solucionar problemas en otros países, así como Afganistán o Somalia. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Primero vamos a aplaudir nosotros al público por las brillantes preguntas. Sí. Así que los felicito. Muchas gracias. Muy bueno. Ahora una serie de recuerdos en agradecimiento al aporte académico. Muchas gracias. Pastor Kelly. Muchas gracias. Querido Gastón, que tú has hecho posible todo esto. Y también para el señor embajador. Muchas gracias. Ha sido amonestado por no haber llegado a tiempo. Y para la embajada, en función del apoyo que también ha dado a todas las actividades de la Universidad Interamericana que hemos hecho en forma conjunta, que le entregamos esta tarde. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en 2 semanas. Viene quien ha sido embajador de Palestina, el embajador Akel, a acompañarnos también en espero, una tan agradable mañana como esta. Así que bueno, muchas gracias por la confianza y seguro que no va a ser otra vez. ¿Puede ser? Sí.